ciudades de nuestro país nosotros podemos distinguir estas mismas edificaciones. Y yo recuerdo que en el año 85, ese año ya había terminado de estudiar, estaba preparando mi tesis, de hecho daba el examen de grado en abril del 85, y estaba en Santiago con mis papás y vino un terremoto, el terremoto del año 85 en Santiago. Y recuerdo muy bien porque ese sector de la Villa Olímpica, los edificios en realidad no sufrieron mucho daño, en realidad casi nada, pero sí las copas de agua que tenían específicamente esos bloques en la Villa Olímpica. Entonces me acordé de muchas cosas con respecto a esto y me trajo a la memoria el terremoto del 2010 acá y pensaba en esto que uno ve las estructuras y edificios que a lo mejor estéticamente se ven muy bien, pero muchas veces la apariencia externa no necesariamente muestra la calidad estructural de un edificio, ¿ya? Y por ejemplo, todos estos edificios o estos bloques, como la remodelación Paiscaví, que como les digo se replican en varias ciudades del país, fueron hechos después del terremoto del 60. Entonces tienen una norma estructural elevada. Por eso a la mayoría de estos no les pasó prácticamente nada. Sin embargo, aquí, lo vimos aquí en Concepción, muchos edificios que eran mucho más nuevos se vinieron abajo. Y aunque el terremoto del 2010 tuvo unas características como bien particulares. Generalmente, la norma chilena, la norma sísmica chilena, nuestras construcciones son una de las más eficientes en cuanto a modelos sísmicos. Y los coeficientes que se aplican para la construcción de estas edificaciones son altos, pero el terremoto del 2010 tuvo una característica muy, muy especial, que no solamente el movimiento fue horizontal, sino que también fue vertical. Y en ese sentido, la norma chilena era mucho más baja. Ahora la norma fue cambiada y los estándares ya se están aplicando con respecto a estos movimientos verticales. Porque en realidad eso fue lo que dañó muchos edificios. Si usted mira las construcciones, todas tienen como un colchón y pueden vibrar y moverse, oscilar, sin que provoque daños estructurales. Entonces, yo pensé un poco en esto, y en el terremoto del 2010, un vecino nuestro tenía unos departamentos, no me acuerdo el lugar, pero camino Talcahuano, ¿cierto? Y resulta que se lo habían entregado un año. Era uno como de 7 pisos. Y quedó con todas sus cosas adentro. Y yo lo acompañé para rescatar algunas cosas. Aparentemente, estos edificios se veían por fuera ningún problema. Pero empezamos a subir y las grietas en la losa eran grietas. Entonces yo pensaba en esto y miren lo que sentía, que Dios en nosotros está edificando algo, está haciendo algo, está gestando algo. Y quizás por lo que estamos viviendo, por lo que estamos disfrutando, por lo que estamos sintiendo, podríamos ver, haciendo esta similitud, que hay una bonita estructura externa. ¿Ya? Y nos alegramos en lo que Dios está haciendo, y yo me alegro en lo que Dios está haciendo. Pero yo sentía que, como estas edificaciones, tenemos que tener mucho cuidado en dónde están nuestros cimientos, sobre dónde Dios va a edificar o quiere edificar lo que estamos recibiendo. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces yo encontraba que era tan clave pensar y meditar en esto, que como les digo, empecé a ver y a descubrir algunos detalles. No quise poner muchos detalles técnicos. Como ingeniero tengo mucha información en cuanto a lo que es la construcción y sobre todo las construcciones en este ámbito sísmico, cómo son
calculada y construida. Pero pensaba en esto y me venían a la mente, por ejemplo, tengo muchos nombres, voy a tratar de ordenar aquí un poco mis ideas, pero por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo dándole algunas instrucciones en 2 Timoteo 4:10, por ahí, y le dice a Timoteo, le da algunas instrucciones, le dice que anhela que vaya pronto a verlo, pero le da una información de un compañero que seguramente vio todos los milagros, todo lo que Dios hizo a través de Pablo. Y era compañero de Juan Marcos, era compañero de Lucas, era compañero de Timoteo, era compañero de Pablo, y se llamaba Demas. Y dice, Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4, creo que está, ¿sí? 4:10, por ahí está, ¿no? Dice, Demas me ha dejado amando más este mundo. Fíjense, un hombre que lo más probable que presenció muchos milagros. Como le digo, era compañero de discípulos connotados, de Lucas, Marcos, de Juan, Timoteo. Sin embargo, en los momentos, cuando escribe esto, cuando lo abandona, creo que fue en el segundo encarcelamiento de Pablo. Y aunque uno podría decir que este dolor de Pablo era porque se había apartado de su compañero, lo había dejado solo, yo creo que lo de Pablo era algo mucho más profundo. Era como sentir el dolor de alguien que había vivido y que lo más probable es que Dios lo haya usado. No creo que haya sido un mero compañero y espectador de lo que Dios hacía. Dios tiene que haber hecho cosas a través de él también. Pero llegó en un momento en que simplemente Pablo dice que Demas me ha abandonado amando más el mundo. Y yo lo encuentro trágico. Y por eso les digo, me da un temor reverente, porque Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. Y así como una construcción, los edificios se sostienen gracias a una base sólida. ¿Ya? Y es como un principio, los cimientos de un edificio son esenciales para su estabilidad. Si la base es sólida y está bien construida, pueden haber, vientos, movimientos telúricos, terremotos, pero son capaces de resistir. Si las bases están sólidas, si está bien construido, si está bien pensado la forma y dónde se está construyendo. Entonces es como un principio, los edificios se sostienen gracias a una base sólida. Ahora, como le contaba, esta vez que ayudamos al vecino, mire, bajamos, usted sabe lo que es bajar 7 pisos, una lavadora, después 7 pisos, un refrigerador, y bajamos casi todo. Algunas cosas no las pudimos bajar y quedaron arriba. Y como les digo, las grietas era impresionante. Era impresionante ver todo el daño estructural. Las grietas son señales de debilidad y peligro. Entonces, muchas veces, vinieron tantas cosas a mi mente. Yo en un tiempo trabajé en la construcción de una planta de Arauco, una planta de paneles. Y participamos con la empresa de ingeniería donde trabajaba, desde sacar los choclos del lugar hasta la puesta en marcha de la planta. Y nos pasó un detalle que después de que entregamos el trabajo, como a los 2 años, me tocó a mí, ¿te acuerdas?, ir casi 1 año a resolver un problema que quedó estructuralmente en esa planta. Y el problema quizás pareciera tan sencillo, pero resulta que la sala de bombas de ese lugar estaba en el primer piso. Y el equipo que llegó era un poco más grande. Entonces la sala de bombas se amplió 1 metro. Nada más que 1 metro. Y el muro se hizo 1 metro. El problema es que todo el cálculo de ingeniería estaba hecha en línea sobre ese muro, toda la construcción para arriba. Se desplazó 1 metro y no pasó 1 año y empezaron a aparecer grietas, pero grietas así,
en las paredes del segundo piso que sostenían un tercer piso y sostenían maquinaria también. Entonces, claro, se hizo la modificación en los planos, pero no se volvió a calcular las cargas que significaban este desplazamiento. Aparentemente de nada, este muro aquí, en un muro así, lo desplazamos 1 metro para acá. Pero ese muro así, en el segundo piso, empezó a grietas que uno veía para el otro lado. Bueno, ahí se hizo todo un diseño estructural con vigas de acero y se apernó, no quedó estéticamente muy bonito, pero fue una solución a este tipo de cosas. Entonces, a lo que voy yo, cuando uno no tiene bien calculado, no es consciente de cómo se está construyendo, las grietas empiezan a hacer evidencia de que hay un problema, y un problema grave. Ahora, quizás otra cosa que podemos considerar, que las grietas, así como muestran que hay un problema grave, también las grietas, si se ignoran, pueden llegar a la destrucción, a la decadencia. O sea, las grietas son una imagen de que algo no está bien, que a lo mejor las bases, o como le decía yo, este diseño no fue bien calculado, bien pensado, y al final el edificio empezó a crecer, pero tuvo fallas estructurales que ponen en peligro todo el edificio. ¿Ya? Entonces, yo pensaba en esto, y como les digo, vinieron todas estas imágenes gráficas, y me acordé de un pasaje que sale en el libro de Amós. Amós es uno de los profetas menores, y este pasaje está en Amós 9:11. 9:11, ¿está ahí? Ahí está, miren lo que dice aquí. Bueno, Amós, el nombre Amós significa el que lleva una carga, o el que lleva carga. Y este profeta menor predicó en el año 765 aproximadamente antes de Cristo, antes que Judea y Israel fueran llevados cautivos. Y este profeta era un pastor y un agricultor del reino del sur, es decir, de Judá. Y fue enviado por Dios a hablarle al reino del norte, que era Israel, que era compuesto por 10 tribus. Y su mensaje fue que Dios era un Dios misericordioso, pero que Dios era un Dios justo. Y que si no vivían bajo la ley de Dios, bajo sus principios, iban a ser llevados cautivos. Bueno, no hicieron caso, y en el año 700 por ahí fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Ya? Pero aunque este profeta le dio esta advertencia, este capítulo, que el último capítulo del libro de Amós, dice esto, y tiene que ver con algo, si bien es un mensaje de esperanza, a pesar de todo este problema que iba a venir, que Dios era un justo, que no iba a dejar pasar todo esto, no iba a dejar pasar la idolatría, pero dice en este pasaje, en aquel día, está hablando de un día futuro, dice: restauraré la casa caída de David. Y miren lo que dice, ¿cómo la va a restaurar? Dice: repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, reconstruiré tal como era en días pasados. Cuando habla de la casa de David, está hablando del reinado de David. Y toda la Biblia hace referencia a Jesús siempre como que va a restaurar la casa de David, como que va a restaurar el reino. ¿De qué manera lo va a restaurar? De esta manera. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como era antes. Es interesante. Aquí podemos ver esta imagen de restauración, y yo creo que esto es aplicable hoy día a nuestras vidas. Y viéndonos como un edificio, yo creo que podríamos hablar en nuestra vida de grietas espirituales. ¿Ya? Por eso yo decía, Dios está construyendo un edificio, Dios está construyendo algo espiritual en nosotros,
Pero tenemos que tener ojo cuando se empiezan a generar grietas. ¿Ya? Ojo cuando nuestras bases no son tan sólidas. Ojo que cuando el diseño de Dios es de esta manera, nosotros nos desplazamos 1 metro, como les contamos, pero eso va a generar problemas, va a generar grietas estructurales, hablando espiritualmente. ¿Sí? Entonces yo aquí escribí algunas cosas. Las grietas espirituales son señales de debilidad. Así como en este edificio empezaron a aparecer grietas, era evidencia de que había una debilidad estructural y que esas grietas podían, de hecho, provocar que el edificio se cayera. Entonces, cuando aparecen grietas, son como señales de debilidad. Cuando hablamos, o cuando podemos hablar o asimilar grietas en nuestra vida espiritual, estamos reconociendo que estas grietas son muestras claras de que hay debilidad y peligro. Otro ejemplo, en ese tiempo estábamos en la iglesia Viña, en el centro, y ustedes se recuerdan del edificio Higgins, ¿sí? Sí. Que se cayó gran parte de los últimos pisos. Bueno, ahí también se hizo todo un estudio estructural y cómo aparte visualmente, el primer análisis era dónde estaban las grietas y cómo afectaban esas grietas a los pilares que de alguna manera sostenían todo el edificio. ¿Ya? No estamos hablando de grietas en la muralla, sino grietas estructurales, grietas que eran importantes, que significaban un peligro de que todo se cayera. Entonces son indicadores de que algo no está funcionando correctamente si hablamos de grietas espirituales en nuestra relación con Dios. ¿Ya? Y yo anoté aquí, a lo mejor pueden haber muchas más, pero yo anoté algunas cosas como grietas que debemos estar alerta de que se empiecen a generar grietas en nuestra vida. Es muy, insisto, estoy maravillado por lo que Dios está haciendo. Estoy maravillado por lo que Dios está construyendo. Pero me da temor que en una de esas nos desplacemos 1 metrito y se empiecen a generar grietas en la edificación que Dios está haciendo. ¿Ya? Entonces, quizás una de las grietas, yo creo que la pérdida de pasión por la oración y la palabra de Dios es una grieta que está evidenciando de que hay algo que está sucediendo. Y si aparece una grieta, el edificio o lo que Dios está construyendo está en riesgo. Está en un riesgo. Es una de las señales más evidentes de grietas espirituales. Esta es la disminución de la pasión por la oración, de la pasión por la palabra de Dios. Es un síntoma de que hay una grieta que se está ramificando en nuestra vida espiritual. Cuando perdemos la pasión por la Escritura, cuando perdemos la pasión por la oración. Y cuando hablo de oración, no hablo de este ritual de estar 1 hora todos los días, sino cuando hablo de oración, hablo de esta comunicación, de esta conexión con Dios. Cuando hay grietas en tu vida, en el ámbito espiritual, te aseguro, lo primero que dejas de orar. Lo primero que dejas es de irla y empiezas a no leer la palabra de Dios. Ese es un síntoma. Y yo aquí no quiero condenar a nadie hoy día, porque yo lo he vivido así y doy gracias a Dios porque de repente me doy cuenta y tengo que pedir perdón y arrepentirme y volver. Porque me da temor, y no por ser pastor, me da temor por mi vida misma. Que Dios quiera construir cosas y yo me esté desplazando a mi manera 1 metrito para el lado de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a descuidar estas prácticas o estas disciplinas, ojo, lo más probable es que se esté gestando una grieta en lo que Dios está construyendo o quiere construir con tu vida. Y en lo que quiere construir en nosotros como iglesia. ¿Ya? Algunos tenemos grietas, pero esas son otro tipo de grietas. ¿Ya? Estoy hablando de grietas espirituales. ¿Ya?
Lo están mirando las patas de gallo y de cualquier grieta. Entonces, esa yo creo que es una de las fundamentales. Quizás no es nada nuevo, pero quiero darle este enfoque de preocupación a lo que Dios está haciendo. Otra cosa que anoté es el descuido de la comunión con otros creyentes. Este es un punto muy importante. ¿Saben? Cuando tomábamos la cena, yo le compartía que tomaron la cena. Pablo hacía una advertencia, dijo, cuidado con tomar la cena si no son capaces de discernir el cuerpo de Cristo. Cuidado con querer compartir este nuevo pacto, esta nueva alianza del Señor, si no son capaces de discernir a la iglesia. Entonces, esto es importante, el descuido de la comunión con otros creyentes. Esta es una grieta espiritual que se manifiesta cuando dejamos de cuidar la comunión unos con otros. Es una grieta, es un síntoma de que algo pasa. Si estamos caminando con el Señor, es anormal que no queramos congregarnos. Es anormal que no sintamos la necesidad de estar en comunión con Dios. Es anormal que no amemos buscar en la palabra de Dios. Es algo anormal. Y tenemos que verlo así, porque es un peligro. En Hebreos 10:25 dijo, no, como algunos tienen la costumbre de no congregarse. Ojo con eso, porque es un peligro. Es un peligro para el que no se congrega, no es un peligro para la iglesia. La iglesia el Señor la va a sostener siempre. Entonces, cuando evitamos la comunidad de la fe, permitimos que se formen de alguna forma grietas en nuestra vida espiritual, grietas en lo que Dios está haciendo. ¿Saben? Este edificio, hablando simbólicamente que Dios está construyendo nuestras vidas, se hace más poderoso si nos entrelazamos entre nosotros y somos capaces de sostener lo que Dios está haciendo. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, esa es una de las cosas. Otra grieta, yo anoté 3, quizás pueden haber muchas más, es la duda y la falta de confianza en Dios. Son grietas que a menudo surgen cuando enfrentamos desafíos o enfrentamos conflictos y empezamos a poner en duda, dominan nuestra mente y empezamos a poner o socavan nuestra fe en el Señor. Esa es una grieta que también es un síntoma de que algo está pasando. Cuando nos vemos enfrentados a conflictos y como que nuestra fe es confrontada y nos empezamos a quedar de lado. No estoy diciendo nada nuevo. En eso tú puedes ver, dice que la iglesia permanecía y perseveraba en ciertas cosas. En la comunión, en la oración unos por otros, y él dice en la doctrina de los apóstoles, que era la palabra de Dios. No estoy diciendo nada nuevo. Pero yo creo que tenemos que reenfocarnos, y más que un eslogan, esto tiene que ser parte de nuestra vida. Porque si no te has dado cuenta, Dios está haciendo algo en medio nuestro. Dios está haciendo algo en medio nuestro y vamos a ser responsables de lo que Dios está haciendo. Entonces yo veía en la conferencia que no por nada Dios está derramando dones. Es por algo está haciendo esto. Usando un término, un chilenismo, Dios no da puntada sin hilo. Así que está enviando dones porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo con nosotros. Entonces, las dudas y la falta de confianza generan que nuestra relación y nuestra fe se empiece a agrietar, que nos empecemos a enfriar. Y en lugar de confiar en la fidelidad de Dios, empezamos a cuestionar su providencia, su provisión. ¿O no? Nos pasa esto. Ahora aquí podríamos ver ejemplos en la vida de algunas personas que sufrieron esto. El pasaje que leyó Carol en 2 de Samuel, él decía ¿cómo es que iba a derribar a los... Ahí está, el arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles cobran la fuerza. Recobran, ¿saben? Yo creo que aquí podríamos ver muchos ejemplos de grietas espirituales, muchos personajes bíblicos. Y cuando digo este pasaje, a mí se me vino al tiro a la memoria
Por ejemplo, Sansón, su fortaleza, al final de cuentas, fue su debilidad. ¿O no? Sí. Lo mismo pasó con David. David siendo rey, teniéndolo todo, en 2 Samuel 11, tenemos que David, y la Biblia habla de un hombre conforme al corazón de Dios, pero se vio con poder y cometió homicidio y cometió adulterio. ¿Y se acuerdan cuando el profeta Natán le contó una historia? Dijo, en la ciudad había un hombre rico y otro pobre. Y el rico tenía mucha vaca y todo, y el otro tenía una. Y el rico y mató y le quitó lo quiso sacrificar de lo suyo. Tomó la única que tenía el otro. Y David dijo, ¿dónde está ese hombre? ¿Ya? Para matarlo Y Natán le dijo, ese eres tú. Y después de eso está su arrepentimiento en el Salmo 51. Tú lo puedes leer ahí. Pero si te das cuenta, muchas veces la fortaleza se transforma en nuestra debilidad. El sentirnos seguros, al final, nos hace ser frágiles y débiles y empiezan a aparecer grietas en nuestra vida. Y sobre eso debemos tener mucho cuidado. Tenemos ese ejemplo de David. Podemos ver en Lucas cuando habla de la negación de Pedro. También es un síntoma, es una grieta, es una debilidad. Algo pasó ahí. Yo creo, cuando Dios le cambió el nombre a Pedro, él vio a un Pedro terminado. Y de hecho, Simón significa junco. Tiene esta misma connotación en el hebreo como junco. Y Pedro, roca. Y si uno mira la vida de Pedro, antes de esto era un junco, era llevado emocionalmente. Pero en el libro de los Hechos vemos en Pedro una roca. ¿Ya? Pero en un momento de debilidad, Pedro lo negó, y no una vez, 3 veces. Y podemos decir, Pedro vio todo. ¿Y nosotros cuántas veces? Porque somos capaces de cuestionar lo que hizo Pedro, pero nos miramos nosotros mismos. Y decimos, Pedro anduvo con el Señor, y nosotros, el Espíritu Santo no está en nosotros. ¿Y cuántas veces cometemos lo mismo, cosas más graves que la que hizo Pedro? ¿O no? Y cuando hablamos de Pedro, ¡ay, que lo negó! ¿O no? En lo primero que sale. Pedro, que lo negó 3 veces. Cuestionamos a Pedro cuando nosotros somos mucho peores que él. Pedro ni siquiera había recibido el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es interesante, ¿verdad? Entonces, hay un problema ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia poderosa, rica y todo, pero tengo algo contra ti. No eres ni frío ni caliente, y como eres tibio, ¡pah! Es una indefinición. Y yo pensaba en esto. Qué bueno que seamos calientes, pero también es bueno ser frío, porque el frío tiene la posibilidad de calentarse, de que en un momento se ha transformado, el tibio no. El tibio no tiene por dónde agarrar, no tiene por dónde tomar al tibio. Entonces, insisto, podría dar muchos ejemplos bíblicos. La Odisea, podríamos decir que su pecado era que la falta de compromiso espiritual. Era tibio. Un día sí, un día no. Y siempre, yo lo digo porque de repente, como naturalmente como el ejemplo de Pedro. ¿O no? Pedro, ¿quién fue Pedro? Lo primero que el que lo negó. Pero también vemos a Pedro parado en el libro de los Hechos, empoderado. Y cuando se empoderó, dice Hechos que se paró junto a los 11, compartió la palabra y se convirtieron en 3.000. A veces no nos acordamos de eso. El que lo negó, ¿no? Somos dados a ver lo negativo. ¿Cuánto?
Entonces hay muchos ejemplos bíblicos que muestran esto. Entonces es importante que reconozcamos, puedes poner el pasaje de Amós, que reconozcamos las grietas espirituales en nuestra propia vida espiritual y busquemos esta restauración divina que dice aquí. Y quizás hoy día te sientes que hay grietas en tu vida. ¿En qué sentido? Que te cuesta orar. Sí, a todos nos cuesta orar, pero tenemos que tomar determinación en nuestra vida, porque estamos construyendo algo que va a sostener a muchos más. Y me cuesta leer la palabra, sí, pero me tengo que esforzar hasta que esta disciplina de leer se transforme en un deleite. Pero esa transformación se produce en un ejercicio. Cuánto amo tu ley, oh Señor, es como miel a mi paladar. Buscamos la palabra de Dios por deleite, oramos a Dios por deleite o por obligación, venimos a la iglesia por deleite o por obligación. Me alegré con lo que me decían a la casa de Dios. Deleite o disciplina o obligación. Yo creo que Dios tiene que transformar nuestra vida, pero para eso nosotros tenemos que accionar. Tenemos la palabra de Dios disponible delante de nosotros, tenemos al Espíritu Santo que más encima nos ayuda a entenderla, a interpretarla. Y aún así, muchas veces dejamos que se empiecen a generar estas grietas que nos apartan de la comunión con Dios y que nos apartan de la comunión entre nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y como les digo, la posibilidad, cuando hay grieta, hay una posibilidad latente de que haya un derrumbe espiritual. Y así como los edificios estaban propensos a un derrumbe espiritual, no solamente afectaba al edificio, sino que afectaba a todas las construcciones que estaban a un lado. De hecho, en el terremoto, cuando el edificio Higgins estaba a medio caer, toda esa cuadra quedó acordonada. Y nosotros en la iglesia teníamos todos los instrumentos, todos los equipos estaban ahí. Y el Señor como Esaú, nos disfrazamos. Yo pesqué un casco de ingeniero, nos pusimos los chalecos reflectantes, otros más, igual. Y nos metimos patuamente para adentro, nos pararon los militares y yo, bueno, como soy ingeniero, vengo a inspeccionar ese edificio. Adelante. Pasamos con el furgón, echamos esta batería le echamos al furgón, echamos los equipos, echamos las guitarras, sacamos todo. Y había uno afuera mirando los cineos que nosotros en vez de inspeccionar estábamos echando todo, sacamos todo. Sacamos todo. Y saben, a la semana entraron a robar y se robaron toda la instalación eléctrica de la iglesia. Toda la instalación. Entonces, el riesgo de que hayan grietas en nuestra vida, si bien es un peligro personal, pero eso también afecta a quienes están a mi alrededor. Y tenemos que ser conscientes. Yo siempre le digo a los papás, ustedes son un edificio, sus hijos son como pequeños edificios. Se cae el edificio grande, lo más probable es que haya consecuencias al lado. Entonces es clave esto. Y esto no lo digo para intimidarnos, sino para motivarnos a que lo que Dios quiera construir sea algo sólido. Y yo quiero que no se agriete el edificio por mi lado. Que yo no genere grietas, que esta cosa se caiga. Eso es lo que quiero transmitirle. Es tan grande, es tan maravilloso lo que Dios está haciendo, que no podemos permitirnos que por torpeza nuestra se empiecen a generar grietas. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, esto tiene que ver mucho, como les digo, las consecuencias de ignorar las grietas. Está el peligro inminente de que haya un derrumbe devastador, hablando espiritualmente. Y cuando permitimos estas grietas profundas, nuestra relación con Dios se debilita, nuestra relación con nuestros hermanos se debilita y nuestra fe se debilita. Nuestra fe se debilita.
Y nos empezamos a alejar de la fe, empezamos a dudar. Y ya no creemos en las promesas de Dios, no nos apropiamos de cosas que son verdaderas y las creemos y las tomamos. Pero ni siquiera las empezamos a considerar cuando estamos en esto. Afectan nuestras relaciones, como le digo. Y lo importante de esto es la restauración que Dios ha prometido. Y quizá hoy día hay muchas de estas cosas, y a lo mejor te has sentido identificado, porque esto lo estoy compartiendo porque yo me sentí así. Y no quise hacer más presentaciones porque soy eficiente en hacerlas. Pero dije, Señor, háblame en mi corazón, porque a pesar de todas las cosas, de repente, yo siento que me falta. Y siento que no estoy orando lo suficiente. Y de repente, ese es un peligro, porque puedo empezar a confiar en mis habilidades. Y no escucho lo que Dios me está diciendo para el hoy. Y eso es un peligro. Es un peligro. Entonces, si Él es el que está construyendo, lo lógico es que escuchemos las instrucciones del que está construyendo. Porque si no, yo voy a empezar a correr muro, como este ejemplo que les di, un metrito para acá, si total es un metrito. ¿Ya? A todo esto la sale bomba, que es un pero después de unos meses vimos los efectos que provocó el haber corrido el muro un metro más. Entonces, esto es clave para nuestras vidas, es clave para nuestras vidas. Entonces, yo no sé qué te está costando hoy día. Déjame decirte, si no tienes motivación para orar, es porque algo está pasando. Y hay que tomar resoluciones. Si no te está llevando a buscar en la palabra de Dios, si no amas la palabra, si no es un deleite, como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, si no vivimos de esa manera es porque algo está pasando. Si no amamos estar en comunión, en venir los domingos, es porque algo está pasando. Si vienes por compromiso y no por deleite, algo está pasando en tu vida. Porque lo normal, lo natural, es que yo me alegré con los que me decían, iremos a la casa del Señor. Mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es agradable, es bueno. ¿Vienes con esa expectativa cada domingo? ¿Amén? ¿Amén? Ya, si vienes con esa expectativa, empecemos a llegar a las 11. ¿Ya? Sí, voy a terminar la presentación con las 11 horas, ya que metido ahí en el inconsciente. Bueno, aquí, como te digo, afortunadamente, nosotros tenemos la palabra, cuando habla de juicio de Dios, generalmente nosotros vemos el juicio como algo negativo. Pero el juicio de Dios es justo. Es justo. Y el que debe temer es el malo, no el bueno. ¿O no? Sí, pero la palabra juicio nos genera. Y si nos genera eso es porque algo, inconscientemente hay algo que está fallando en nosotros. Entonces yo quiero, mira, antes de que podamos orar, no sé qué siente que has descuidado en este tiempo, de acuerdo a estas 3 cosas fundamentales que hablé de la oración, la palabra, la comunión. ¿En qué cosas sientes que estás fallando? Y aquí no te estoy condenando, no te estoy diciendo si tú no oras 1 hora al día. No estoy hablando de eso, estoy hablando de esta comunicación. No de esta liturgia de orar, sino de esta comunicación. ¿Cómo está tu comunicación con Dios? ¿Cómo está tu conexión con la palabra? ¿Cómo está tu conexión? A mí me alegra el saber que muchos de ustedes pasan casi toda la semana juntos. Eso es un buen síntoma. Eso es un buen síntoma de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo. Pero si te sientes falto en alguna de estas áreas, mira esto con esperanza.
Porque quizás muchas veces tú mismo te has juzgado, tú mismo te has cuestionado, o tú mismo a veces has emitido juicio sobre otro y sobre ti. Pero esta palabra tiene que ser una palabra de esperanza. Aunque sientas que estás agrietado por todos lados, hay una esperanza. Y dice que yo restauraré la casa de David. Es decir, yo restauraré el reino de Dios. Al final, a eso se refiere cuando habla. De la casa de David está hablando de un reino. Yo lo voy a restaurar. Y la forma de restaurarlo, que voy a reparar tus grietas. Voy a reparar tus grietas. Es imposible reparar la ruina o reconstruir algo si primero no empiezas a reparar las grietas. Es imposible. Es imposible. Puedes anhelar que Dios te cambie, pero si no estás siendo fiel delante de Dios en reparar estas grietas que son elementales, es imposible que Dios pueda reparar el edificio. Es imposible que si Dios, por eso está en este orden, es imposible que Dios restaure las ruinas si primero no restaura las grietas. Estas fisuras. Uno le puede echar un buen estuco a una grieta, pero al final la grieta sigue siendo grieta. Pero Dios quiere restaurar las grietas, porque sobre eso puede reconstruir, sobre eso puede levantar. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy día. Y Dios es el único que puede reparar las grietas en nuestra vida. Es el único. Y aquí hay cosas fundamentales, no me voy a alargar más, pero vuelvo a decir, la palabra de Dios, mantener una vida de oración constante y fomentar la comunicación. Y aquí hay cosas importantes frente a esto. Si somos conscientes de que algo está pasando en nuestra vida, tenemos que arrepentirnos. No hay otra manera. El arrepentimiento y la confesión son el primer paso para que Dios pueda empezar a reparar la grieta. Así de sencillo. No hay otra manera. El primer paso es eso. Asumimos las consecuencias, pero Dios te puede restaurar. Lee el Salmo 51. Te hablé del ejemplo de David. Lee el Salmo 51. Si mis pecados fueran, ¿sí? Y si tú me limpias, Señor, lávame, renueva mi espíritu, cambia mi corazón. Esa es su oración. Un arrepentimiento, un hombre arrepentido. Lo embargó el arrepentimiento, no el remordimiento, que es distinto. Es distinto. Pero Dios lo está llamando a eso. Y yo quiero hacerte este llamado hoy día. Si te has sentido que hay algo que estás dejando, si has sentido que hay cosas que te cuestan en estas cosas tan básicas para nuestra vida como cristianos, el remedio es arrepentirte y permitir que Dios restaure estas grietas, restauraré tus ruinas y te las reconstruiré como era en aquellos días. Y aquí hacía referencia a este templo maravilloso que había construido Saúl, que era el orgullo de la nación. Entonces yo te quiero invitar a que podamos orar, que te puedas poner en pie. Mira, ayer, y hemos aprendido en este tiempo, Dios está haciendo muchas cosas en nosotros y a través de nosotros. Y así como oramos por sanidad, podemos también orar unos por otros para sentirnos fortalecidos en esto. Y si hay algo que te cuesta, si te cuesta orar, si te cuesta leer la palabra, si te cuesta, estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y sabes, si te sientes falta en alguna de estas cosas, ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, confiésale al Señor con tus palabras ahí. En esto me falta, quiero dedicarme, quiero que tú repares mis grietas, quiero volver a ser reconstruido, porque quiero ser parte de este edificio que tú estás construyendo como iglesia. Los ponemos en pie y yo quiero que ahí en el lugar donde estás puedas